noches tengan todos nuestros amados hermanos de Corporación Bíblica Internacional, amigos y otras personas que están conectados a esta transmisión del mes de noviembre. Estamos muy contentos ya de estar en nuestra tercera semana del mes de noviembre y ya por finalizar una serie más de perspectiva bíblica, esta serie de la sabiduría de Dios. Hemos estado muy animados estudiando y aprendiendo sobre la sabiduría de Dios. Cada semana deseamos que este estudio dé fruto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos hayamos deleitado tanto los que hemos estado preparándonos para compartir, como cada uno de ustedes que se ha conectado, que ha estado ahí diligentemente tratando de estar en sintonía, de captar, de comprender, de conocer más qué es la sabiduría de Dios, ¿verdad? De tener mayores nociones de lo que es la sabiduría de Dios, del contraste con la necedad, de cómo se manifiesta en la creación de Dios, de cómo está a disposición de todos nosotros, los hijos de Dios, los creyentes. Y el día de hoy vamos a estudiar la penúltima entrega de esta serie. La próxima semana estaremos terminando esta serie con el pastor Rivas. Y hoy vamos a estudiar las manifestaciones de la sabiduría de Dios en el creyente. Vimos la semana pasada con el pastor Moisés los brazos de la sabiduría, algunos de los beneficios o las formas en que nos beneficia, ¿verdad? Que trae bendición a nuestra vida. Pero la entrega de hoy se va a enfocar en cómo se manifiesta. Algunos ejemplos, ¿verdad? Porque no, como dijo el pastor Rivas desde el inicio de esta serie, no pretendemos que sea un estudio exhaustivo de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Más bien estamos siendo atrevidos al tratar de entender un poco de este atributo vasto de Dios, perdón, vasta sabiduría. Entonces, esperamos que el día de hoy podamos nosotros tener mayores nociones, mayores elementos para entender con un poco más de claridad algunas formas de cómo se manifiesta la sabiduría en la vida del creyente, y que con ello seamos animados, hermanos, a buscar, a aspirar esa sabiduría de Dios en nuestra vida. Al final, ese es nuestro mayor objetivo con todos estos recursos y con esta serie de la sabiduría en particular, que cada uno de nosotros, al estudiar en detalle qué es la sabiduría, qué nos puede dar, ¿verdad? Cómo se manifiesta en nosotros, que seamos animados, que arde en nosotros un deseo ferviente de alcanzar la sabiduría de Dios, de buscar conocer más a Dios, ¿verdad? Porque, como ya lo hemos dicho en estas entregas, la sabiduría de Dios es tener la perspectiva de Dios en relación a las cosas, ¿verdad? En relación a las decisiones que tenemos que hacer y tomar decisiones con respecto a ello, en el temor de Dios. Hemos dicho en otras palabras que según la Biblia, bueno, como mencionaba, sabiduría es tomar decisiones basadas en el temor de Dios, tener esa capacidad de discernir el momento y la forma de hacer lo correcto. Esto es bien importante y vamos a estar hablando de ello al inicio y al final. Eso es la sabiduría, es esa capacidad de discernir el momento y la forma de hacer lo correcto. Y lo correcto es eso que va de acuerdo al temor de Dios, desde la perspectiva de Dios, sin caer en legalismo, sin caer en relativismo, promoviendo sobre todo la justicia y la paz, que son propósitos de Dios para nosotros, para los seres humanos, sus criaturas, ¿verdad? Entonces diríamos que hacer esto, tener esta capacidad,
es una de las mejores manifestaciones de la sabiduría de Dios en la vida de sus hijos, ¿verdad? Como dije antes, nuestra intención con todo esto es inspirarnos a imitar a Dios, especialmente en el ejemplo de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y en Él, la sabiduría de Dios mismo, que estemos animados, que estemos prestos, atentos, a adquirir sabiduría e inteligencia en todo momento y un conocimiento más amplio y profundo de Dios, cultivando así un temor de Dios, ¿verdad? Para conducir en nuestra vida, en cada aspecto de ella y en todo momento. Yo no sé ustedes, pero con toda esta serie y cuando miro todos esos elementos, yo realmente anhelo ese tipo de sabiduría, ¿verdad? Yo anhelo tener esa capacidad, esa comprensión, ese conocimiento, ese nivel de discernimiento, de saber qué hacer y en el momento oportuno. Y nos está diciendo la palabra, y lo hemos estado repitiendo a lo largo de la serie, que el principio de la sabiduría, que la sabiduría se encuentra en el temor de Dios. Por lo tanto, es importante crecer en el conocimiento y temor de Dios. En esta sesión nosotros vamos a estar eh, viendo algunos ejemplos, al menos 3 ejemplos basados en 3 pasajes de la Biblia sobre cómo se manifiesta la sabiduría de Dios en la vida del creyente, ¿verdad? Eso es en esencia la introducción a nuestro estudio de hoy. Nos alegramos de que esté conectado, nos alegramos que disponga el tiempo para poder estar en comunión con los hermanos, con nosotros, y que seamos inspirados y transformados por su palabra, porque al final eso es nuestra intención en estas perspectivas bíblicas, que la palabra de Dios sea la que nos hable, que sea ella quien penetre lo profundo de nuestro ser, que nos cambie y nos transforme, haciéndonos más sabios, ¿verdad? Que su Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Ese es nuestro anhelo hoy. Esperamos que esta noche, estos 60 minutos que hemos preparado para esto, para el estudio de la palabra de Dios, sea de edificación para ustedes. Entonces, quiero invitarles a que oremos, entregando este tiempo, tratando de calmar nuestro espíritu y concentrarnos en el Señor, ¿verdad? Porque todo esto se trata de Él. Pongamos las preocupaciones, lo que nos inquieta, los afanes de hoy, ¿verdad? De la cocina, de las loncheras para las que somos mamás o los que llevamos loncheras al trabajo o lo que quedó pendiente del trabajo, perdón, pongámoslo a un lado y concentrémonos en lo que Dios tiene para enseñarnos. Sentémonos a los pies del Maestro hoy, ¿verdad? Y que es mi anhelo que yo pueda ser un instrumento en ello esta noche. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por tu bondad y tus misericordias. No nos cansamos de decir gracias, porque tus bondades son buenas, por las bendiciones que nos das cada mañana, Dios, porque no nos ha faltado nada, porque aún en tiempos difíciles y de lluvia, de tormentas como la que hemos estado viviendo como país, con esta tormenta Sara, Señor, con tanta incertidumbre de lo que va a pasar en nuestro país, de lo que ya está sucediendo y que están sufriendo muchos de nuestros hermanos, nuestros compatriotas hondureños en zonas, Señor, como la costa norte, eh, y aún aquí en zonas de la capital, en otras zonas del país, Señor. Aún en medio de eso tú nos recuerdas que estás con nosotros, que nos proteges, que no nos dejarás solos, que proveerás eh, para los que están en necesidad en estos momentos. Ayúdanos como iglesia, como hijos tuyos, a ser solidarios también, a buscar la manera de
compartir y expresar tu compasión y tu solidaridad con aquellos que están en sufrimiento en este momento. Gracias porque tú tienes cuidado de todos ellos, Señor, y tienes cuidado de cada uno de nosotros, de nuestras vidas, Señor. Dice tu palabra que tienes cuidado de las aves, de los lirios del campo, y que cómo no cuidarás de nosotros, Señor. Ayúdanos a descansar en esas promesas, a recordar que tú estás en control, que eres nuestro pastor, que es un escudo alrededor nuestro, Señor. Muchas veces vivimos en ansiedad y te pedimos perdón por ello. Vivimos en desesperanza, en desesperación, Señor, simplemente porque no hemos comprendido a cabalidad estas verdades, no hemos llegado a conocerte, quién es, a ese Dios verdadero, grande, fuerte, Dios eterno, que nunca falla, Señor. Ayúdanos a poder conocerte mejor y vivir, Señor, vivir dependiendo de ti, vivir, Señor, deleitándonos en ti, buscando primero tu reino y tu justicia y recordando que todo lo demás será por añadidura. Y eso es lo que estamos haciendo aquí esta noche. Padre, queremos buscarte primero a ti, al concluir esta noche. Queremos llenarnos de ti, Señor. Espíritu Santo, sé tú hablando a cada uno de nosotros, guiando nuestros pensamientos, guiando mi mente, poniendo las palabras en mí, Señor, para poder guiarnos en este estudio de cómo se manifiesta tu sabiduría, la sabiduría divina en la vida del creyente. Gracias por mostrarnos esto, Señor, desde ya en el nombre de Jesús. Pedimos todo esto. Amén. Bueno, con esta oración y esta introducción entramos ya de lleno en el estudio de esta noche. Como dije antes, vamos a estudiar 3 ejemplos con base en 3 pasajes de la Escritura de cómo podemos ver manifestada de maneras prácticas y concretas la sabiduría de Dios en la vida del creyente. El primer ejemplo lo encontramos en Éxodo capítulo 35, versículos 10 al 19. Aquí veremos la sabiduría de Dios expresado que Él nos da para la obra que nos ha sido encomendada. Vemos cómo se manifiesta en conocimiento y experiencia para esa obra que Dios ha encomendado a cada uno de nosotros en diversos ámbitos de nuestra vida. Quiero invitarles, bueno, en primer lugar, antes de entrar a leer el pasaje, nosotros lo vamos a tener acá, pero yo quiero invitarle a que usted vaya y lo busque, porque hay pasajes un poco largos acá que no los vamos a tener, pero yo quiero invitarles a que usted lo lea después o que relea los que tenemos, que los subraye, que tome nota, porque hay demasiada riqueza, demasiada enseñanza ahí y que no podemos cubrirla toda aquí, pero que Dios puede guiarle a usted allí a lo que quiere mostrarle para su vida. Entonces vaya y aliste Éxodo 35, versículos 10 al 19. Pero antes de verlo, quiero recordar, hacer una diferenciación clara de que la sabiduría de Dios no está a disposición de todo el mundo. Y voy a decirlo de una mejor manera, porque Él sí quiere darlo a todos. Pero como criaturas de Dios, como su creación, como humanos, ¿verdad? Podemos llegar a ser solamente observadores de su sabiduría, de la sabiduría divina de Dios. Si yo no tengo una relación con Dios y no soy su hijo, yo solo puedo aspirar a observarla y adquirir la sabiduría terrenal, porque hemos venido hablando desde el inicio de la diferencia entre la sabiduría terrenal y la sabiduría divina, ¿verdad? La sabiduría que viene de lo alto, del cielo. Pero y la sabiduría terrenal, valga decirlo y quiero enfatizarlo, es la que se adquiere pues con los estudios, con los aprendizajes, con los conocimientos de la vida en general,
¿verdad? Pero no necesariamente del conocimiento de Dios, es una sabiduría terrenal. Pero como hijos de Dios, podemos reclamar el derecho de hacer uso de esa sabiduría divina para la conducción de nuestra vida personal. O sea, como hijos de Dios, Él nos da el derecho de adquirir esa sabiduría y es la que hemos estado viendo que lo vimos en la entrega que yo tuve antes, cómo está, podemos perseguirla, podemos buscarla y con Melanie vimos que está a disposición de todos nosotros, ¿verdad? Que solo tenemos que pedirla, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, pero no es para todos, ¿verdad? Como le dijimos antes, es para los hijos de Dios, ¿verdad? Que tenemos ese derecho de hacer uso, de adquirir esa sabiduría divina para la conducción de nuestra vida personal, familiar y laboral. Y eso es algo muy especial, sin duda, hermanos. No lo debemos desacreditar, ¿verdad? Es algo diferente. No es como la sabiduría terrenal. Yo en la perspectiva anterior hice mención, hice referencia de Daniel. Recuerda que tenía esa sabiduría divina y que era evidente en él que había algo diferente, ¿verdad? Tanto que el rey lo nombró por encima de los otros sabios que había en su reino, ¿verdad? El reino Babilonia, los asirios, recuerdo, en este momento era diferente la sabiduría de los sabios de su reino, que se basaban en el conocimiento terrenal, ¿verdad? De las ciencias, diferentes ciencias y aún el estudio de los astros. Pero a nosotros como sus hijos, Dios nos provee de las herramientas que en su sabiduría dispuso para que llevemos, y esto me encanta, lo quiero destacar, Él ha dispuesto esas herramientas para que llevemos una vida plena y bendecida. Dios nos provee esas herramientas, quiere que vivamos vida plena y bendecida, vidas plenas y abundantes. En otras palabras, y lo digo siempre, hermanos, yo no me canso porque es una verdad que a mí me llena y me encanta. El anhelo del Señor es vernos florecer, vernos tener esa vida abundante, florecer en todo lo que hacemos, brillar en todo lo que hacemos, no por nuestros méritos y nuestra fuerza, sino por el poder de Él reposando en nosotros, ¿verdad? Por el poder de Él y de su Espíritu viviendo en nosotros. Ese poder está al alcance de nosotros y es triste que muchas veces querramos vivir como en derrota, ¿verdad? En, en derrota, en miseria. Estoy tratando de buscar la otra palabra que se me fue, disculpen. Sí, con una actitud de derrotista, de autocomiseración, cuando con el plan de Dios y lo que Él quiere para nosotros es tan diferente. Es una vida plena, floreciendo, haciendo uso, tomando todas esas herramientas que Él ya ha puesto a disposición de nosotros para hacerlo, pero que solo adquirimos en una relación con Él. No es otra cosa, al tener la relación con Él, no es otra cosa que aspirar a obtener esos recursos, como dije antes, para esa plenitud, hermanos. Y ya hemos dicho antes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros un depósito, un talento, habilidades, capacidades a través del Espíritu que vive en nosotros, ¿verdad? Pero debemos avivarlo, debemos encontrarlo, debemos descubrirlo, ¿verdad? Desarrollarlo y buscar en el Señor los recursos y herramientas para hacer mejor uso de Él, de eso que Él ha puesto en nosotros, de ese depósito, de ese talento. Pero eso requiere compromiso y un esfuerzo intencionado de nuestra parte, ¿verdad? Si bien es cierto, viene del cielo, viene Dios, pero no va a caer del cielo así como sin hacer nada, ¿verdad? Como la expresión que tenemos nosotros, como que de brazos cruzados va a ir y no va a caer. Hay que
tener un compromiso de descubrirlo, de buscar del Señor, de conocerle más a Él, conocerme a mí, el propósito con el que me ha creado, lo que Él tiene para mí, lo que quiere que haga, qué se le encomienda y la obra que tiene para mí en este momento de mi vida. Y eso es lo que vamos a leer aquí en Éxodo 35, versículos 10 al 19. Ahora sí, vamos al texto, que aquí lo tendremos en pantalla, de la Nueva Versión Internacional. Éxodo 35, 10 al 19. Todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga. El santuario con su tienda y su toldo, sus ganchos, sus tablones, sus travesaños, sus postes y bases. El arca con sus varas, su tapa y la cortina que resguarda el arca. La mesa con sus varas y todos sus utensilios. Y el pan de la presencia. El candelabro para el alumbrado y sus accesorios. Las lámparas y el aceite para el alumbrado. El altar del incienso con sus varas. El aceite de la unción y el incienso aromático. La cortina para la puerta a la entrada del santuario. El altar de los holocaustos con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios. El recipiente de bronce con su pedestal. Las cortinas del atrio con sus postes y bases. La cortina para la entrada del atrio. Las estacas del toldo para el santuario y el atrio. Y sus cuerdas. Y las vestiduras tejidas para ministrar en el santuario. Tanto las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón como las vestiduras sacerdotales para sus hijos. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué es lo que están describiendo aquí, verdad? Tantas cosas, tantos productos. Estos son todos utensilios que Dios había dispuesto para el tabernáculo, para su culto, para cómo Él quería que se oficiara el culto y la adoración a Él, ¿verdad? Y vemos aquí, este pasaje nos ubica y nos muestra una serie de habilidades para hacer las cosas, ¿verdad? Habilidades como las que se menciona aquí, ¿verdad? Que habilidades que eran requeridas por el Señor para una obra específica que había encomendado a Moisés en este momento. Él le había dado en los capítulos previos, si mal no recuerdo, el 25 de Éxodo, 27, en esos, él ya le había dado todas las especificaciones para el tabernáculo y cómo quería que fueran las ofrendas, cómo quería que se oficiara el culto a él, ¿verdad? Él dijo, quiero que emprendan esta obra para mí, ¿verdad? Y fue muy detallada las especificaciones, fueron sumamente específicas. Y requería, por lo tanto, cierto nivel de destreza, ¿verdad? Y a mí me encanta cómo empieza este pasaje en el versículo 10. Vaya y búsquelo usted, como les dije, les anuncié antes, vaya y téngalo ahí porque iba a estar haciendo referencia a los pasajes. En el versículo 10 que acabamos de leer del capítulo 35 dice, todos los artesanos hábiles, dice en esta versión, y creo que las otras lo decían igual. Artesanos hábiles. No estaba buscando cualquier artesano. Estaba buscando el mejor, que lo hacía con excelencia, ¿verdad? No era un llamado para los chambones. Era para los mejores en todos los oficios que se mencionan aquí, por dar ejemplos, ¿verdad? Aquí se menciona herreros, porque se hablaba de travesaños, ¿verdad? Eh, Habla de varias partes aquí que necesitaban herreros, carpinteros, ¿verdad? Habían bases de madera, mesas, muchas cosas que requerían ese tipo de habilidad. Se necesitaban expertos en hacer tiendas, porque el tabernáculo entonces era una tienda, ¿verdad? De reunión. Necesitaban personas con esa capacidad de armar una tienda, ¿verdad? De ese nivel, de ese calibre.
Se necesitaban costureros. Ahí vemos que nos habla de que había que hacer, bueno, las cortinas, se menciona claramente desde las telas, todo el tejido, cómo hacerlo, modistos, ¿verdad? Para la vestimenta de los sacerdotes, la vestidura, las que se mencionan en el último versículo, orfebres, eran los que tallaban los accesorios, las decoraciones de oro, plata y bronce, que había, cantidades inmensas que se llevaron para el reino de Babilonia, ¿verdad? Y los asirios también, cuando conquistaron, se llevaron todo eso. Se necesitaba una gran cantidad de artesanos, trabajaban con esencias aromáticas y todos ellos eran considerados sabios en su área de expertise, en su industria, como diríamos ahora, ¿verdad? Eh, por esa capacidad y destreza de hacer bien las cosas. Vemos aquí claramente que esa es una forma, una manifestación de la sabiduría de Dios. Dios mismo le indica, aquí como lo vemos en este pasaje, a Moisés, el libertador del pueblo israelita de Egipto, él le indica los hombres sabios que necesitaría para la realización de su obra importante que les había encomendado, como dije antes, la construcción del tabernáculo. Entonces, es justo inferir que si Dios había encomendado esta obra, indicaba quiénes eran los sabios que debían hacerlo, podemos inferir que la providencia de Dios entonces proveerá el conocimiento necesario, la habilidad necesaria para emprender esa obra, para el cumplimiento de la obra que él mismo ha requerido, que requería de estas personas en aquel momento y que va a requerir de cada uno de nosotros. Ahora, esto es igual para nosotros, un ofrecimiento para nosotros en esta era, ¿verdad? Él nos ha encomendado una obra, una tarea. De nuevo, si yo todavía no estoy clara en cuál es, clara o claro en cuál es, si me siento perdido, busquemos la dirección de Dios, hablemos con sabios, personas sabias, con nuestros líderes espirituales al respecto, ¿verdad? Para poder encontrar qué es ese lugar y esa obra que Dios tiene para mí en este momento, ¿verdad? Y, y hay una de las obras que claramente nos ha dado, y ya lo estudiamos también en la serie anterior, es la de ir y hacer discípulos. A todos se nos ha encomendado esa obra. Nadie se escapa, ¿verdad? Y Él nos ha dotado y tiene a disposición nuestra las herramientas y el conocimiento necesario para cumplirlo. Entonces, lo que debemos hacer para poder identificar esa obra y adquirir esas herramientas, para hacerlo, esa sabiduría, para hacerlo, nuestra tarea es permanecer en Él, tener esa relación cercana con Él y dejar que su espíritu nos llene de ese espíritu de sabiduría, del Dios mismo, para ejecutar esa obra. Ahora bien, aunque hablamos ya del tabernáculo y de la obra de Dios, su ministerio, en su obra de redención, este ofrecimiento no es solo para las obras de la iglesia que Él nos capacita y nos envía, ¿verdad? Hablamos de oficios, como lo mencionamos antes, que se convierten en una forma de proveer para el primer ministerio nuestro, que es la familia, ¿verdad? Nuestro primer ministerio. Y no debemos olvidarlo, si bien es cierto, Dios tiene el primer lugar en nuestra vida, es nuestro Rey y Señor, y ahí debe estar, pero en obediencia a Él nos pide que cuidemos y que seamos responsables, que seamos sacerdotes, guías espirituales
y líderes y que proveamos lo necesario para nuestro hogar. Ese es nuestro primer ministerio, nuestra primera obra y encomienda para los que tenemos una familia, una responsabilidad, personas que dependen de nosotros, ¿verdad? Con nuestros hijos. Y Él, para poder hacerlo, recordemos que Él nos da, como lo estamos diciendo, nos da lo que es necesario para hacerlo, nos da esa capacidad de trabajar para proveer para mi familia, esa capacidad que, como me decía uno de mis mentores cuando era joven, se convierte en mi machete, el machete del que voy a comer, ¿verdad? Con el que voy a proveer para los que dependen a mí, con el que voy a generar ingresos para vivir y comer. Porque como ya lo dicen las escrituras, y lo voy a leer textualmente, porque estas son palabras duras, hermanos, aún de repetir, y por eso prefiero leerlo textualmente, la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses 3:10. Miren lo que nos dice, así lo vamos a tener ahí en pantalla. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Por eso nos está diciendo Dios que es necesario y que Él nos va a dar lo que es necesario para poder trabajar, para poder proveer para mi familia y para poder comer, ¿verdad? El que no trabaja, que tampoco coma. Y yo espero que entre nosotros no haya alguno que esté con esa idea de no querer trabajar, porque dice, miren lo que dice este otro versículo, que el que no provee para los de su casa es alguien que ha negado la fe. Veamos primera de Timoteo 5:8, que complementa este pasaje anterior. Primera de Timoteo 5:8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren, si no proveemos ni para los nuestros, es negar la fe. Y somos peor que los que no creen en Dios, ¿verdad? No somos mejor, eh, es decir, que a los que no trabajan y no proveen para la necesidad de su familia, en Proverbios, la Biblia les dice perezosos, ¿verdad? Y les compara o los ubica en la misma categoría de necios, las que vimos en detalle con el pastor Ian, ¿verdad? Necios, impíos, perversos y malvados. La pereza, en otras palabras, es necedad, es lo contrario a la sabiduría, es lo contrario a vivir sabio. Así que no dejemos que la pereza nos domine, sino que por el contrario, hermanos, yo creo que nosotros los cristianos debemos ser los mejores empleados, los más diligentes, debemos destacar en todo, realmente y para la gloria de Dios, no para gloria mía, para dar un buen reflejo. Esto para mí es un no negociable, ¿verdad? De manera que apunte a Cristo, que otras vean nuestras buenas obras, ¿verdad? Y que deseen conocer al Dios que hay en mí y que me hace diferente, ¿verdad? Si soy un artesano, si soy un ingeniero, un médico, un maestro, un psicólogo, yo debo aspirar a hacer lo mejor que esté a mi alcance, ¿verdad? A hacer mi mejor esfuerzo, a ser diligente, ¿verdad? Que sin reproche, que nadie pueda reprocharme por perezoso, ¿verdad? O por hacer las cosas chambonas, sino que pueda destacar por ser el mejor. Yo creo que este es un llamado para todos los creyentes, el llamado a la excelencia, sinceramente, y tenemos muchos ejemplos, muchos testigos de ello en la palabra, ¿verdad? Y más Jesucristo. Yo debo ver mi trabajo y lo que hago como una forma de bendecir a otros, ¿verdad? No solo de bendecir, como dije antes, a los de mi hogar con la provisión, sino que
con lo que yo hago, yo bendigo a mis clientes. Yo bendigo a los que les proveo un producto o un servicio. ¿Sí? Eh, yo soy de bendición para ellos. Yo puedo bendecir con mis palabras, con mi actuar, dar palabras de bendición, palabras de afirmación, de edificación. Puedo hacerlo no porque que ellos puedan notar, porque qué triste es llegar a un lugar para recibir un servicio y uno dice, pucha, te parece que le anduviera pidiendo regalado, ¿verdad? Me lo da de mala gana, no me da un buen producto, un buen servicio, ¿verdad? Eso no debería ser algo que deban verse en un creyente, en uno de nosotros, sino que por el contrario, debemos hacerlo con una buena actitud, dice la palabra, haciendo todo como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Y Él merece lo mejor de nosotros. Entonces, yo tengo que buscar la excelencia y eso es parte de la sabiduría que Dios nos da, ¿verdad? Y me encanta por eso ese versículo para cerrar este ejemplo, este primer ejemplo de Éxodo y este punto. Voy a volver al versículo 10. Todos los artesanos de Éxodo 35:10, todos los artesanos hábiles que haya entre ustedes deben venir y hacer todo lo que el Señor ha ordenado que se haga, ¿verdad? Me quiero cerrar con ese punto. Los artesanos hábiles, perdón, los mejores, realmente, hermanos. Yo quiero invitarles a ser los mejores, a estar dentro de esos las hábiles que seamos contados para toda buena obra. Y les recuerdo que si alguno de ustedes tiene duda de las habilidades que vienen de Dios, vaya y busquen la serie del cuerpo de Cristo, que ahí también tuvimos varias entregas, yo en particular de una en que nos recuerda de los dones y talentos, las diferentes partes y miembros del cuerpo de Cristo y la función de cada uno y cómo debemos y podemos nosotros descubrir esos dones. Por tiempo no podemos aquí volver a verlo, pero les invito a que vaya y busque esa serie para usar esas habilidades, esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir y para servir en general. Quien no vive para servir no sirve para vivir, dicen por ahí, ¿verdad? Y como dice Primera de Pedro 4:10, este versículo sí le tenemos nosotros aquí. Primera de Pedro 4:10, vaya y búsquelo y rezártelo también usted. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Miren qué lindo. Somos buenos administradores de esa gracia, de esos recursos, de esa habilidad inmerecida que Él nos ha dado al usarlas para el servicio de los demás. Y lo bonito es que dice, cada uno ponga al servicio de los demás, ahí en 1 Pedro, cada uno, no dice aquellos, ¿verdad? O los que recibieron el don, sino que cada uno de nosotros ha recibido un don. Deje de decir yo no sirvo para nada, ¿verdad? O es que yo nada, a mí nada me sale bien, o no puedo hacer nada bien. Todos hemos recibido un don. Entonces cierro preguntándole, ¿ya ha descubierto usted sus dones, sus talentos, aquella habilidad que Dios le ha dado? Esa manifestación del Espíritu, de la sabiduría de Dios en lo que es bueno, lo que se le hace fácil, en lo que encuentra deleite en hacer y que bendice a los demás con ello. Ya lo ha hecho, ya lo ha identificado. Si no, no se dé por vencido. Sigamos buscándolo. Eh, y eso se logra, como vengo diciendo en esta entrega, en el conocimiento de Dios, en la relación con Dios, en la cercanía con Dios. Porque a medida que Dios nos llama para diferentes obras, ya mencioné algunas de las que creo que casi nadie se salva, ¿verdad? Él nos recordemos también que Él nos llama para diferentes obras en cada etapa de nuestra vida, ¿verdad?
y nos va a capacitar para ello. Recordemos eso siempre. Él nos irá dando más sabiduría. Iremos creciendo en sabiduría, en inteligencia, gracias a su espíritu. Nos seguirá equipando con nuevas herramientas, con nuevas destrezas. No dejemos de crecer, hermanos. No nos estanquemos. Sigamos adelante, perseveremos y no somos de los que retrocedemos. Este proceso no terminará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Eh, todos somos útiles. Vemos aquí en esta obra, no puedo hacer referencia a todos los pasajes de la obra, pero puede leerlo ahí en varios capítulos de Éxodo. Vimos que todos eran útiles. Aquí ya revisamos en el capítulo 35 una lista de oficios que eran necesarios, pero en otro capítulo se habla que también eran necesarios e importantes los que tenían, perdón, los recursos para dar. Los que eran ricos, los que tenían abundancia, debían de traer los materiales y que sobreabundaron, nos dicen ahí que llegó tanto que Moisés les tuvo que decir que pararan de dar, ¿verdad? Nos dice que así todos tenemos un rol, ¿verdad? Y todos debemos servir, ¿verdad? Igual que los dones en el cuerpo de Cristo. Este versículo se lo dejo para que vaya y lo busque en Primera de Corintios, son varios versos, Primera de Corintios 12, 7 al 21 no lo tenemos, Primera de Corintios 12, 7 al 21, anótelo, para que vaya y busque y recuerde los diferentes dones. Unos ayudan con las bolsas, otras con las manos y todos con un corazón dispuesto. Y la intención es que cuando todos abrazan la visión, cuando la visión es clara, así como la entregó Dios a la obra del tabernáculo con sus especificaciones técnicas muy claras, cuando la visión es transmitida de esa manera, todos somos inspirados, animados, y esa visión en nuestra mente, al tenerla presente, completada, ¿verdad? Ese sueño nos llena de vigor para cumplirla. Luchamos porque se cumpla, por verla hecha realidad, ¿verdad? Poder ver ese tejido, en ese caso, ver ese tabernáculo completo, les inspiró a dar con tal generosidad a trabajar duro, los mejores ponerse a disposición para hacerlo igual nosotros. Abracemos con esa visión y pasión, con claridad, transmitamos las visiones con claridad para que los demás lo abracen y que podamos hacerlo todos juntos, como un equipo, como un cuerpo, todos poniendo a disposición de Dios y del servicio lo que nos ha encomendado. ¿Será que nos falta todavía inspiración para ver aplicada la sabiduría de Dios en nosotros, este tipo de sabiduría que hemos estado hablando? Si es así, vaya y búsquela. Busquemos esa inspiración en el Señor. Busquemos esa sabiduría del Señor. Y veamos el segundo ejemplo, porque ya el tiempo me ha avanzado. El segundo ejemplo de cómo se manifiesta la sabiduría en el creyente está en Isaías 11, del 1 al 5. Se lo anuncio ya para que vaya y lo busque. Aquí, en este pasaje, veremos la sabiduría manifestada como conocimiento y temor del Señor. Y lo que vemos aquí no es más que el ejemplo de manifestación de la sabiduría de Dios en su Hijo Jesucristo. Vamos a inspirarnos en el ejemplo de su Hijo Jesucristo. Leamos Isaías 11 del 1 al 5. El retoño del linaje de David es el título que le han puesto aquí. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores, hará justicia a los pobres,
y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Amén. Qué hermoso pasaje que se refiere a nuestro mismo Señor y Salvador, Jesucristo, el Señor y Salvador de todo el mundo. Y vemos aquí cómo lo describe el profeta Isaías. Ya antes, Isaías había anunciado, creo que en el capítulo 6 de Isaías, y si no está ahí en los primeros capítulos, me viene a la mente el 3 o el 6, él ya había anunciado que nacería un niño, si recuerdan, que hasta lo cantamos para estas fechas de Navidad y de fin de año, que dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros recaerá, ¿verdad? Reposará. Su nombre es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Esa es la profecía que Isaías, Dios dio a través de Isaías en los primeros capítulos. Entonces le había dicho que iban a ser un niño, ¿verdad? Y que sobre él, sobre sus hombros, recaería el gobierno. Ese niño traería consuelo al pueblo de Dios en tiempos de angustia. Ahora, aquí, en el capítulo 11 que acabamos de leer, nos está diciendo Isaías ahora, en relación a esa primera profecía, ¿quién sería ese niño? Mire qué lindo poder ver cómo las profecías están en concordancia, como la Biblia no se contradice, se van complementando, Dios no se contradice nunca. Eso es clave recordarlo. Si usted cree que está siguiendo la voz de Dios, pero contradice su palabra o algo que le ha dicho, pues entonces es el engañador que lo está engañando. Cierro paréntesis. Entonces vemos aquí en Isaías capítulo 11, en el versículo 1, que nos está diciendo quién es ese niño. Nos dice que vendrá un retoño que surgirá del tronco de Isaí o de David, dicen otras versiones. El tocón de la familia de David, perdónenme. El retoño de Isaí es una referencia a la promesa de un rey venidero que pertenece a la casa de David, a quien Dios le había dado ya una profecía también, una promesa de un reino, ¿verdad? Un reino eterno, que sería eterno en la persona de Jesucristo, de su Hijo. Y la expectativa entonces es de restauración para la casa de David después de un juicio temporal. El juicio temporal que sufrió el reino, el pueblo de Israel, los israelitas, cuando fueron desterrados, ¿verdad? Fueron destruidos sus lugares santos, su templo, el gran templo majestuoso que había construido Salomón, quemaron sus ciudades, ¿verdad? Rompieron los muros de Jerusalén, de otras ciudades, los desterraron, los llevaron todo eso, porque se rebelaron contra Dios, siguieron a otros dioses, sirvieron a otros dioses. Esa fue su decisión. Honraron a otros dioses y recibieron un juicio temporal, ¿verdad? Pero esta profecía que Dios les estaba dando a través de Isaías y los demás profetas también que complementan esta profecía, les está diciendo que serán restaurados, que de ese tocón del árbol de Isaí, que había sido barrido, ¿verdad? Que había dejado solo el tocón, saldría un retoño, retoñarían nuevas ramas, ¿verdad? Y de donde vendría un Salvador, de donde vendría una esperanza. Luego en el versículo 2 se nos presenta a este retoño, al Salvador, como una figura llena del Espíritu de Dios. Y miren qué lindo, yo
honestamente a mí me encanta. Creo que no es casualidad que me tocan estas entregas, no las escogemos por tema, eh, pero creo que es Dios dándonos, porque a mí me fascinan estas historias de los reyes, eh, estos libros históricos, estudiarlo, aunque es triste ver que la mayoría, creo no he hecho el conteo, pero la mayoría se rebelaron contra Dios, ¿verdad? No siguieron los pasos de David y los que honraron a Dios. Eh, pero es fascinante leer esas historias de los reyes. Yo le animo a ir a verlos, y Crónicas siente que es una repetición, realmente complementa en muchas cosas, muchos detalles que nos traen en la historia de los reyes en reyes se dan ahí en Crónicas, pero hay que leerlo con detenimiento para encontrar esos tesoros. Entonces allí en esos libros nosotros vemos que era una característica de los reyes que eran llenos del Espíritu de Dios. Cuando eran ungidos por el profeta, perdón, sacerdote que ha hecho eh, con aceite, el Espíritu de Dios venía a reposar en ellos, o en el momento en que Dios determinara, el Espíritu de Dios reposaba en ellos y les dotaba, los capacitaba para la buena obra que tenían por delante. Qué hermoso, repitiendo nuevamente lo que vimos en el ejemplo anterior. Nos da una obra, pero nos capacita para ello. Lo vimos en el ejemplo de Salomón, en el anterior también, que él pidió sabiduría para toda esa responsabilidad que tenía de dirigir a una nación, ¿verdad? Pues se trata de ese espíritu que reposaba en los reyes, del Espíritu de Dios que se manifiesta como sabiduría y entendimiento para cumplir, en este caso, con las funciones reales, ¿verdad? Y se nos dice claramente que la sabiduría y el entendimiento que ellos necesitaban son de un origen espiritual. Sin embargo, las características más importantes que otorga el Espíritu y que se destacan aquí en este versículo, perdón hermanos, son el conocimiento y el temor del Señor. El versículo 2 nos dice, y le animo a volver a leer, y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder. Ahí el 2 está en la pantalla, búsquelo. El Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este último, el que estoy diciendo, es el que destaca aquí. Conocimiento del Señor. En otras palabras, una persona temerosa de Dios es una persona sabia. Una persona con conocimiento de Dios, el conocimiento de Dios, el temor de Dios, voy a reordenar mis palabras, son manifestaciones de la sabiduría de Dios. Son evidencias de una persona sabia. Ese conocimiento y temor del Señor lo hace totalmente capacitado para esa obra que se ha dado, ¿verdad? Que ha dado Dios. En el versículo 3 leemos, Él se deleita en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Mire qué bonito esta otra manifestación. Se deleitará en obedecer al Señor, dice el versículo 3, siempre hay Isaías. Es una manifestación de la sabiduría de Dios, optar por obedecer al Señor, no juzgar por las apariencias, ni tomar decisiones basadas en rumores. Aquí vemos que este rey justo sería preciso, crítico y muy exacto en la administración de su gobierno y en el ejercicio del poder que le ha sido confiado. Permítanme, hermano. Ese espíritu le permitirá actuar en el temor de Dios. Le revestirá de entendimiento rápido en el temor de Dios. Miren qué lindo.
Yo realmente anhelo esas manifestaciones en mi vida, de poder andar y moverme en el temor de Dios en mi primer ministerio, con mi familia, como esposa, como madre, en la iglesia, con ustedes, hermanos, en mis relaciones, en mi trabajo. Yo quisiera poder moverme así, ¿verdad? Andar en el temor de Dios y con ese entendimiento rápido. Ese rey sería justo y recto con todos los actos de su gobierno y mostraría sus actos tanto equidad como sabiduría. Juzgaría él mismo como quisiera ser juzgado. Mire qué bonito. Habla de juzgaría como quisiera ser juzgado. Nos está hablando nuevamente de la manifestación de la justicia sobre los débiles y los oprimidos. De ese llamado a hacer justicia por el débil y los oprimidos es otra manifestación clara, en mi opinión, de la sabiduría de Dios, de andar en el temor de Dios, hermanos, y actuamos de conformidad con estas características. Siguiendo el ejemplo de Jesús en cada uno de ellos, evidenciamos la sabiduría de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Si yo actúo con rectitud, con justicia, con equidad, en temor de Dios, con discernimiento rápido. Esas son manifestaciones de la sabiduría. Yo realmente anhelo eso, mis hermanos, y voy, porque ya el tiempo me alcanzó, rápidamente a mencionar el tercer ejemplo para cerrar. El tercer ejemplo está en el capítulo 12 de Primero de Crónicas. No es un pasaje que vamos a leer por tiempo. Anótelo, por favor, y lo pido que lo lea porque es muy interesante. Pero vamos a hablar en este último ejemplo de la sabiduría expresada en el entendimiento de los tiempos. Miren qué bonito. Y eso va a ser, vamos a concluir basados en este versículo 32, el que está en pantalla, el versículo 32 de Primero de Crónicas 12. Pero ahí en todos los versículos anteriores nos habla también de otros ejemplos de sabiduría en lo que se hace, ¿verdad? Cómo destacaron todos esos hombres que se narran ahí en lo que hacen, en otra industria, en otro sector. Muy interesante. Pero vamos a concluir con el versículo 32 que dice: de la tribu de Isaacar había 200 jefes, junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Miren qué bonito. En especial, cierra el capítulo hablando de una tribu completa, de la tribu de Isaacar. Solo de ahí, 200 jefes. O sea, no eran 200 soldados, ¿verdad? Que iban en campaña, porque sí se mencionan muchos ahí, como dije antes, lo van a ver. Pero en especial de esta tribu habla de 200 jefes, eh, con sus parientes, dice, junto con sus parientes, que entendían las señales de los tiempos. Miren qué bonito reto para nosotros y nuestra casa, para nuestro hogar, para los que tenemos la bendición de la paternidad. Este versículo, hermanos, debería ser un incentivo, una meta para conducir a nuestra familia por el mejor ejemplo, por el mejor camino que es Jesucristo. Y realmente creo que el anhelo de todos nosotros, los que Dios nos permite ser padres de sangre, ¿verdad? O padres espirituales, nuestra meta debe ser formar personas de bien, ¿verdad? Personas del reino, ciudadanos del reino que sigan el ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? Que destaquen de esta manera como jefes en lo que hagan, como los mejores en lo que hacen, como ya mencioné. Para aquellos que tenemos hijos, ¿verdad? Quizás en edad infantil, de 0 a 12 años, y quizás estos hijos consideran la escuela dominical como muy aburrida, y hablamos de la escuela dominical porque hoy día ese es el espacio en donde ellos van y aprenden en la iglesia, ¿verdad? El conocimiento de Dios, y que es, sí, porque lo consideran aburrido, o que ya no quieren estar más en clases porque han estado en el sistema
educativo, si nosotros cedemos a eso y no les permitimos ir y participar, estamos privándoles, hermanos, de la mejor instrucción para ellos. Y no debemos agregar ello que no debemos solo dejarlo para la escuela dominical. Es mi responsabilidad en mi casa, ¿verdad? Hacerlo, así como nos dicen en la escuela, los valores se aprenden en casa, ¿verdad? De muchas cosas se aprenden en casa. Igual, para la fe, nosotros, nuestro llamado es a repetirlo y pasar la fe de los padres a los hijos de generación en generación, como lo decía en la cultura judía, ¿verdad? Para los padres que tenemos, tenemos hijos adolescentes, 13 a 17 años, ¿verdad? Y muchas veces vemos casos que hay padres, yo puedo hablar de los que van adelante y Dios me ayude para seguir los buenos ejemplos. He visto a padres, pues, que porque sus hijos no quieren ir a la iglesia, ¿verdad? Y los padres más bien decidimos a veces pagar clases extracurriculares que se queden en la escuela, otros espacios, arte, etcétera, pero no nos preocupamos porque ellos vayan a la iglesia para adquirir el conocimiento de Dios, para que estén en un grupo discipular, que estén en el espacio de jóvenes. Les estamos privando de la mejor educación. Yo he visto, como dije antes, muchos padres que han dicho, no, pues que él decida, es que él no quiere venir, no es por la fuerza. Pero yo creo que no se trata de eso, porque la palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios va a cumplir su propósito en su tiempo y algo tiene que entrar. Así que para mí, yo soy de la escuela, de los que creo que aunque mi hijo no quiera ir, va a ir, ¿verdad? Porque mientras esté bajo mi techo, bajo mi sustento, ¿verdad? Está bajo nuestras reglas y nuestras normas y debe obedecer porque nosotros sabemos lo mejor para ellos. Ellos todavía no tienen el conocimiento ni la sabiduría suficiente para decidir qué es lo mejor para ellos. Eso Dios me lo ha dado a mí como padre. Si yo lo tengo, ahora si vivo en el temor y en el conocimiento de Dios y por lo tanto yo sé que lo mejor para ellos es que vayan conmigo a la iglesia, que se acerquen a la iglesia y yo debo primeramente dar ese ejemplo, ¿verdad? Así que es importante que podamos guiarlos para que sean como Isaacar. Y para los que tenemos, y para los que tienen, perdón, o cuando lleguemos a esa edad de hijos adultos o en edad de la independencia, 18 años en adelante, o solteros, quizás vivan en nuestra casa, ¿verdad? Es importante que aunque sean adultos, no aflojemos las normas del hogar, las normas y los valores del reino, ¿verdad? Deben permanecer y debemos, a mí me ha impactado esto, sinceramente, recientemente, en los últimos años, he visto en diversos estudios haciendo referencia a Elí y sus hijos y cómo Dios le condenó a Elí al decirle que por qué no le estorbó, que sabía que sus hijos estaban haciendo lo malo delante de Dios. Y dice, pero tú no les estorbaste. Eso es impactante. Lo estaba culpando a él de esas acciones de sus hijos adultos que él sabía y no les estorbó. O sea que aunque estén adultos, nosotros todavía tenemos el rol de estorbarles. Y aunque fastidiemos, ¿verdad? Recordándoles lo que es la perspectiva de Dios, lo que deberían hacer, es que no esté mal. Ese es nuestro rol como padre. Y aunque eso haga que quizá los alejemos, ¿verdad? Que no quieran escuchar más de nosotros, pero yo rendiré cuentas delante de Dios de este tesoro, de esta herencia que Él me ha dado como Padre, hermanos, y nosotros somos llamados a conducirlos por el mejor camino, así como lo hizo Isaacar con toda su tribu, ¿verdad? Hermanos, si nosotros hicimos esto, en conducirlos por el mejor camino, no esperemos que se aparten de él. Si no hicimos bien, no esperemos entonces que sean ciudadanos de bien del reino, honestos, íntegros, que modelen los valores del reino si yo no vimos bien. Esa, en otras palabras, es la sabiduría de Dios manifestada en la paternidad, en nuestra paternidad. Esa
son las características, las manifestaciones de la sabiduría en la paternidad. Y como dije antes, no solo para el hijo de sangre, ¿verdad? Sino que, o el hijo de sangre adoptado, sino los hijos en la fe, ¿verdad? La paternidad espiritual aplica a todo eso, hermanos. En este versículo se habla de que esos 200 jefes eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. En aquellos tiempos, algunas tradiciones judías y algunos comentaristas lo han dicho, que estar entendidos en los tiempos era como una habilidad a la astrología, pero no hay fundamentos bíblicos para esa especulación. Por el contrario, Kusick, un erudito, ¿verdad?, estudioso de la Biblia, nos dice que nosotros simplemente deberíamos ver que estos hijos de Isaacar que apoyaron, y esto me parece interesante, por eso no lo quise omitir para cerrar, aunque el tiempo ya se me acabó. Estos hijos de Isaacar antes habían apoyado al rey Saúl, fueron leales al rey anterior, pero hasta el tiempo indicado. Y en el momento indicado le dieron su apoyo a David. En otras palabras, ellos supieron discernir en este momento lo prudente, lo correcto, es sabio apoyar al rey, a Saúl. Y luego, cuando ya Saúl no era rey, cuando ya ellos reconocieron que era David quien era el nuevo ungido del Señor, el nuevo ungido de Jehová, ¿verdad? Y en este momento ellos fueron sabios al decidir que entonces era el momento de apoyar al rey David. Y así mostraron la sabiduría en estos tiempos, apoyando a Saúl mientras vivía y apoyando a Saúl cuando asumió a sus sucesores. No seamos como nuestros políticos, perdón, es que me viene esa en contraposición a esto, ¿verdad? Los politiqueros nuestros, ¿verdad? Que porque el anterior era nacionalista, no hay nada bueno allá, ¿verdad? Entonces destruyo todo aquello y ahora voy solo con ¿verdad? No, sino que debemos ser sabios y entendidos de los tiempos. Y, de tal manera, hermanos, que así como ellos sabían lo que debían hacer y cuándo hacerlo, nosotros también podamos saber qué hacer y cuándo hacerlo. Esa manifestación de la sabiduría es a la que todos debemos aspirar y modelar para nuestras futuras generaciones, que sean entendidos en los tiempos, que sepa qué hacer y cuándo hacerlo. Con eso cierro, mis hermanos, animándoles a que busquemos de Dios, de su conocimiento, y cultivemos esa relación para poder ser sabios y entendidos en los tiempos de qué hacer y cuándo hacerlo. Les bendigo, les abrazo esta noche. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.